¡Hola! Hoy quería hablaros de una de mis películas preferidas, como es Midnight in Paris, y un libro muy especial que es París era una fiesta. Y quería hablaros de ellos dos juntos porque claramente Midnight in Paris está totalmente inspirado en el libro de Ernest Hemingway, París era una fiesta. Así que me parece que son dos cosas que se complementan a la perfección. En mi caso yo vi mucho antes Midnight in Paris, que es una película que ya digo que me encanta. Me fascinó la primera vez que la vi y nada más que descubrí que estaba muy inspirada en el libro de Hemingway, dije, Dios mío, tengo que leerla. Y no sé, pasó el tiempo, me volví a ver 1000 veces la peli y no sé por qué nunca llegué a leer el libro hasta ahora. Y el libro me ha gustado mucho también. Vamos a empezar hablando del libro, no sé si lo sabéis, pero este libro es un libro de memorias o una biografía que escribió Ernest Hemingway al final de su vida ya, pero sobre su juventud, esos primeros años que pasó cuando tenía unos 20 años y vivía en París de manera un poco precaria con su mujer y su hijo pequeñito, y cómo vivió en aquella época súper bucólica, al menos a nuestros ojos, en los que estaba rodeados de artistas, escritores que son famosos ahora, y en ese ambiente parisino tan maravilloso de los pequeños cafés, las grandes librerías y de una ciudad tan cultural como es París, al menos a mí me lo parece. Y bueno, a mí me ha parecido un libro muy especial, me ha gustado mucho, le he dado 4 estrellas sobre 5 en Goodreads. Me ha parecido un homenaje tan bonito a París. Se nota muchísimo todo el cariño que siente Hemingway por la ciudad y cómo recuerda aquella época quizá como una de las mejores de su vida. Todo lo que nos cuenta nos lo cuenta con muchísimo cariño y a su vez es un poco extraño porque aunque todo lo está contando con esa mirada tan positiva y tan optimista de lo que era la vida en París, sí que es cierto que es muy realista en el sentido de que vemos a pintores y sobre todo muchos escritores y vemos su lado quizá más humano porque inevitablemente hay muchísimos autores que idealizamos en nuestros días cómo eran de verdad y la idea que tenemos nosotros de ellos. Lógicamente a mí, de toda la gente que ha hablado, además de los pintores, que hay varios pintores que me encantan, pero sí que habla de manera un poco más superficial. Fitzgerald, que ya sabéis que me encanta El Gran Gatsby, es otro de mis libros preferidos, pues habla bastante de él, tiene varios capítulos dedicados a su persona que en fin, tenía que ser muy especial. Y no es que lo deje en muy buen lugar, de hecho, pero aún así podemos ver cómo Hemingway lo admiraba, ya no solo en la manera que tenía de escribir, sino por cómo era como persona, ¿no? Una de las partes que más me llamó la atención fue esa descripción de cómo su matrimonio se resquebraja un poco, también por las acciones que él tomó. Y me llama mucho la atención por cómo lo cuenta, lógicamente muchos años después, y con esa mirada arrepentida, pero a la vez pues como resignada de lo que ocurrió. Y bueno, son muchas cosas, hay muchos detalles que me han gustado muchísimo, creo que es muy real con todo lo que ocurrió, no se cortan en decir pues las barbaridades que hacían o todo lo que pensaban, aunque sea políticamente incorrecto. Ya digo, es un libro que me ha gustado mucho porque son como retazos, como recuerdos de su vida, capítulos que puedes leer y de hecho yo recomiendo que os leáis de manera espaciada, un capítulo un día, otro, sin agobiaros, porque es la manera también de disfrutar y de trasladarte a ese sitio tan especial. También me parece un libro súper interesante si os gusta escribir, porque se nota muchísimo que de aquella, pues Hemingway estaba empezando porque él era periodista y justo en esos momentos había dejado un poco de lado el periodismo para dedicarse de verdad a la literatura y a escribir, así en mayúsculas. Y estaba en un momento de su vida en el que estaba buscando su voz realmente y estaba aprendiendo todo el rato y claro, es un momento pues súper excitante y lleno de emociones porque parece que todo lo... Bueno, creo que le pasa a todo el mundo cuando tiene 20 años, ¿no? 18, que parece que todo es nuevo, todo, no sé, es sorprendente y él, claro, lo vive en un momento especialmente maravilloso como es el París de los años 20 y eso te lo transmite muchísimo y aprendes mucho también de eso, de literatura un poco, no solo de cómo escribir, sino cómo encontrarse uno mismo. Y también me gusta mucho que está todo el rato comentando libros y escritores clásicos, también menciona algunos. Y es interesante ver también sus opiniones. Desde luego Hemingway era un personaje que, en fin, tenía que ser muy particular. A mí personalmente me choca muchísimo, o sea, tiene una parte que a mí no deja de molestarme porque es bastante misógino. Hace unas descripciones y sobre todo unos diálogos con las mujeres que a veces son un poco... Ya me pasó con otra novela que leí de él que es Adiós a las armas, que por cierto os recomiendo muchísimo, me gustó incluso más que este.
Pero sí que las descripciones que hace a veces de las mujeres chocan un poco, porque eso no es lo que pensaba, pero aún así, no sé, es extraño porque es como una persona en la que no estás de acuerdo con muchísimas cosas de las que hace o las que dice, que en muchas cosas no puedes comprenderlo, pero aún así no puedes dejar de admirarlo. Al menos a mí me admira muchísimo la manera que tiene de escribir tan dura, tan directa, sin ningún tipo de floritura. Yo que estoy acostumbrada a los victorianos, que es eso, todo floritura y todo adjetivos, y aquí es que es la acción y ya está, y contar lo que él dice, que es la realidad. Y bueno, me parece súper interesante, me ha gustado muchísimo el libro, creo que, pues eso, ya no solo ese reflejo de esa sociedad que se ha perdido, o de ese mundo parisino bucólico de la cultura y de los artistas, que es increíble que se juntara tanta gente maravillosa en un lugar tan pequeño. Ya no solo eso, sino por eso, por todo ese aprendizaje que hizo Hemingway y que nosotros hacemos un poco con él. Y sobre Midnight in Paris, bueno, es una comedia de Woody Allen. Si no os gusta habitualmente Woody Allen, que hay mucha gente que conozco que no le gusta, os recomiendo que le deis una oportunidad, porque creo que esta es una de sus historias más especiales, en el sentido de que es más accesible para todo el mundo y no tiene tanto ese humor que a mí me encanta, pero bueno, que es un humor un poco especial y muy sardónico y muy cínico. Aquí no es tanto eso, es como más entrañable todo, también es más universal y bueno, esto sí que es una oda a París, es de la misma manera que París era una fiesta, también es un poco un homenaje a la ciudad. Este es otro homenaje clarísimo y bueno, me encanta, ya solo el principio con esas imágenes de París es que te metes totalmente. A mí es una ciudad que me fascinó cuando estuve allí y no me canso de ver esta película, aunque solo sea para estar allí otra vez. Bueno, la banda sonora es maravillosa, la historia me encanta, me parece súper entrañable esa manera en la que tiene esa parte de ciencia ficción en la que uno se traslada desde nuestros días a ese París del que hablábamos en París era una fiesta. Hay muchos personajes que salen en el libro que aparecen aquí también, el propio Ernest Hemingway tiene su pequeño papel, que me parece que el actor lo hace que chapó, vamos, me encanta, con esa voz que tiene además, tenéis que verla en versión original, por supuesto. No subject is terrible if the story is true. If the prose is clean and honest, and if it affirms courage and grace under pressure. You know, can I ask you the biggest favor in the world? No. What is it? Would you read it? Your novel. Yeah, it's like 400 pages long, and I'm just looking just for, just an opinion. My opinion is I hate it. I mean, you haven't even read it. If it's bad, I'll hate it because I hate bad writing. If it's good, I'll be envious and hate it all the more. You don't want the opinion of another writer. Creo que el protagonista está muy bien, que a veces puede resultar cargante esta voz de Woody Allen tan yo, y en este caso es muy divertido, muy entrañable todo lo que cuenta. No es nada romanticón, porque al final se trata de, también una vez más, de descubrirse a uno mismo. Y otra cosa que me encanta es esta reflexión de que siempre pensamos que el tiempo pasado fue mejor, que hay un momento clave en la historia de la humanidad que fue como, ay, ojalá pudiera haber vivido esa época, que tuvo que ser increíble. Y es que la gente que vivió en esa época tenía esa idea de una época anterior y nunca vamos a estar satisfechos con nosotros mismos y con, pues eso, con la época en la que vivimos, pero hay que lidiar con ello, ¿no? En fin, es una película que creo que es preciosa, divertidísima y visualmente muy impactante. A mí me gustan muchísimo esas escenas que tiene, ya digo, de París, esas recreaciones de los salones, de las cafeterías. Me encanta. La verdad que es una película que no me canso de ver y os recomiendo una y mil veces porque os va a enamorar seguro. Y bueno, eso es todo. Ya os digo, no importa que veáis la película primero, leáis primero el libro, no importa porque aunque reúna algunos personajes similares, son dos historias totalmente distintas. Y aún así, aunque lógicamente Woody Allen está totalmente inspirado por Hemingway, él creó su propia historia, cogiendo retazos de los recuerdos. Y no sé, creo que si veis la película os van a entrar ganas de leer el libro, y si leéis el libro os van a entrar ganas de ver la peli, y creo que es una experiencia en conjunto perfecta. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que me comentéis abajo si conocéis la peli, que seguro que sí, y si habéis leído el libro. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Os deseo muy feliz Semana Santa, que ya estamos de vacaciones. Y pues eso, nos vemos pronto.